La princesa Kasia Gayani fue la tercera esposa del multimillonario Abdelaziz Al Thani, tío del actual gobernante de Qatar. Vivió como en un cuento de hadas durante 8 años, pero entonces el príncipe le hizo la vida un infierno. La mujer llevaba más de 15 años enzarzada en una batalla legal con su exmarido por la custodia de sus hijos. Su vida se convirtió en un sinfín de juicios. Y entonces sobrevino una tragedia espantosa. ¿Qué le ocurrió? ¿Por qué una vida tan rica se volvió tan miserable? No olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Empecemos. Kasia Gayani nació en Cracovia, Polonia, en 1976. De niña, se trasladó con sus padres a Estados Unidos y creció y se educó en Los Ángeles. Kasia es un nombre polaco, diminutivo del nombre Katarzyna. En su juventud, Kasia trabajó como modelo. Alta y brillante, tuvo mucho éxito con los hombres y estaba segura de que estaba destinada a vivir una vida especial. A los 19 años Kasia era estudiante universitaria y durante las vacaciones se fue a París. Allí tuvo un fatídico encuentro con un príncipe casi 30 años mayor que ella. El guapo oriental Abdelaziz bin Khalifa Al Thani conquistó el corazón de la chica. Su fortuna no era menos impresionante que su nombre de alto nivel. Este hombre imponente procedía de la dinastía real de Qatar. Desde 1992 vivía exiliado en Francia. Abdelaziz, tío natural del actual emir de Qatar, fue acusado de intentar organizar un golpe de Estado, degradado del cargo de ministro de Petróleo y Finanzas y expulsado de su patria. Sin embargo, no fue expulsado de la familia real, ni despojado de sus títulos y vasta fortuna. El romance entre la belleza polaca y el príncipe árabe se desarrolló rápidamente. Abdelaziz le propuso matrimonio a Kasia muy pronto. Ella abandonó la universidad, aceptó convertirse al Islam y se convirtió en la tercera esposa del príncipe Al Thani. Un año después de la boda tuvieron a las gemelas Yasmin y Malak, y 2 años más tarde nació su hija Rim. Y entonces algo salió mal. A pesar de vivir en el lujo, Kasia no se sentía libre. Le faltaba la atención de su marido, porque él tenía otras 2 esposas y 12 hijos. Los conflictos entre los cónyuges eran frecuentes. Tal vez empezó a notarse la considerable diferencia de edad y de intereses. La vida familiar terminó cuando Kasia solicitó el divorcio y se trasladó a Marbella, España, cambiando su apellido por Gayani. En realidad, huyó con sus hijas del lujoso piso de su exmarido en París. Pero el príncipe Al Thani consiguió la custodia de las niñas y éstas tuvieron que volver con su padre a París. Según los medios de comunicación franceses, cada vez que las niñas intentaban visitar a su madre, el príncipe las obligaba a dormir en habitaciones de criados hasta que se arrepentían. Al parecer, las condiciones económicas del divorcio resultaron bastante cómodas para Kasia. En España vivió rodeada de lujos y se convirtió rápidamente en una reina de la fiesta y la alta sociedad. Era amiga de las estrellas, asistió a la boda de Sofía Vergara e incluso se convirtió en miembro de la junta directiva del club de fútbol francés Martigues. A pesar de su brillo exterior y su prosperidad, Kasia Gayani sufría mucho. Echaba de menos a sus hijas, que tras el divorcio se quedaron con su padre en Francia. Kasia solo podía reunirse con las niñas en presencia de su exmarido. Gayani interpuso una demanda. Quería obtener la custodia de las niñas. Al mismo tiempo, la mujer intentó apaciguar a su exmarido a través de las redes sociales. Dedicó emotivos posts a Abdelaziz y a sus hijas. Por ejemplo, ella escribió: «Cuando veo esta sonrisa, veo los rostros de mis hermosas hijas». Pero el príncipe se mostró inflexible. Las niñas vivían con él en París y él controlaba sus contactos con su madre. En un sinfín de tribunales, los excónyuges intercambiaron acusaciones mutuas. Abdelaziz llegó a afirmar que Kasia tenía supuestamente adicción al alcohol, así como problemas de salud mental. Ese fue uno de sus argumentos en la determinación de la custodia. Pero en 2021, las hijas mayores Yasmin y Malak anunciaron que querían vivir con su madre y se marcharon a Marbella. Su padre se enfadó muchísimo. En un arrebato de ira, repudió a las gemelas y dejó de pagar sus facturas. Solo la hija menor, Rim, quedó a cargo del príncipe. La joven princesa sigue viviendo con él en un piso de París, y desde 2021 tiene prohibido ver a su madre y hermanas, solo pueden cartearse y hablar por teléfono. La niña está completamente aislada del mundo exterior, ni siquiera va a la escuela. En abril de 2022, la exprincesa Kasia se enteró por su hija de un secreto que la conmocionó.
Una de las gemelas había sido abusada por su padre durante 6 años, entre los 9 y los 15 años. Según ella, después de que sus padres se divorciaran, obligó a la niña a dormir en la misma cama con él. Esta información se dio a conocer en la sesión ordinaria del tribunal en París. Abdelaziz, por supuesto, lo negó todo. La policía ha abierto una investigación. Cassia también concedió una entrevista en profundidad a un canal de vídeos de mujeres y contó la espeluznante historia. Dijo: «Quedé absolutamente desolada después de que mi hija afirmara ante el tribunal que su padre la tocó de forma inapropiada. Es la pesadilla de cualquier madre». Tras la entrevista, Cassia empezó a recibir muchos mensajes en las redes sociales de mujeres que habían vivido situaciones similares. Ella quería crear un espacio donde las mujeres pudieran recibir asesoramiento y ayuda en momentos de necesidad. Pero le esperaba otro golpe del destino. Un mes después, un tribunal de París desestimó las demandas por agresión sexual que la princesa había interpuesto contra su exmarido. Esto la llevó a un ataque de nervios. Fue entonces cuando se produjo el trágico suceso que aún persigue a la familia y amigos de Cassia. Su hija menor dio la voz de alarma cuando su madre dejó de ponerse en contacto con ella, no le contestaba ni le devolvía las llamadas. La niña llamó entonces a la policía española. El administrador del edificio dijo que últimamente Cassia parecía muy triste y que llevaba varios días sin salir del piso. Los agentes de policía derribaron la puerta y encontraron el cuerpo sin vida de Cassia en su cama, sin signos de lucha o violencia. Solo tenía 45 años. No se sabe dónde estaban las gemelas mayores ni por qué no dieron la voz de alarma, pero se sabe que fueron ellas quienes identificaron a su madre. La autopsia reveló que se trataba de una parada cardíaca. Pero los medios de comunicación locales informaron de una sobredosis de antidepresivos y alcohol, ya que se encontraron varias botellas vacías y medicamentos en la habitación contigua. Sin embargo, los familiares de la mujer tienen una opinión muy distinta. Están convencidos de que su exmarido, el multimillonario Abdelaziz, está detrás de la muerte de Cassia. Sea cual sea la razón por la que la exprincesa perdió la vida, una cosa está clara. Su batalla está perdida, y el destino de las niñas está ahora enteramente en manos de su padre, que ya tiene 74 años. Unas semanas antes de su muerte, Cassia escribió a sus hijas un emotivo mensaje en Instagram que las niñas recordarán siempre. «Queridas mías, no olvidéis nunca que os quiero mucho. La vida está llena de momentos difíciles y momentos buenos. Si en ciertos momentos os sentís abrumadas, no olvidéis quiénes sois. Enderezad vuestra corona y sed valientes. Aprende de todo lo que puedas y sé las mujeres increíbles, inspiradoras, poderosas y compasivas que sé que puedes ser. Con amor, mami». Esta es la historia de Cenicienta con un final triste. Suscríbete al canal, dale a me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo.